A ver si me sale acá. Un comentario. Bueno, muy buenas tardes. Un gusto estar con ustedes. Eh, Ahora vamos a hablar justamente sobre lo que fue el proceso de categorización de los reptiles amenazados del Paraguay y cómo llegamos a las diferentes categorías de amenaza y bueno, todo lo que fue, etcétera, para llegar a la categorización de los reptiles amenazados del Paraguay. Bueno, básicamente se trata de categorizar el estado de conservación de los reptiles. Para hablar de esto, para definir qué es el estado de conservación o cuál es el estado de conservación, teníamos que entender bien que el estado de conservación es justamente una medida de probabilidad de que una especie pueda seguir existiendo, ya sea en el presente o en el futuro cercano, en vista a diferentes factores: la población actual, las tendencias que se mostraron a lo largo del tiempo, eventuales especies susceptibles a depredadores, ya sea que haya otras amenazas, modificaciones del hábitat actuales o incluso previstas en el futuro. Todo esto implica el estado de conservación de una especie o de un taxón, porque se pueden evaluar para su estado de conservación más. Bueno, ¿cuáles son los sistemas de categorización más frecuentes o más utilizados? Bueno, el más utilizado a nivel mundial, googlean en cualquier página, buscan sistemas o buscan categorización del estado de conservación o estado de conservación y siempre van a ver que en primer lugar está la lista roja de la UICN, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Esta es este es el sistema de categorización más difundido, y de las clasificaciones de estados de conservación que más se utiliza, que fue elaborado justamente por esta Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y que conocemos comúnmente como lista roja de la UICN, la lista roja de especies amenazadas. Este sistema divide a todos los taxones cuando se los pasa por este proceso de categorización, los divide y que tienen otra vez varias subcategorías. Bajo riesgo, que son aquellas especies que se consideran de preocupación menor, es decir, que no representan una preocupación, su supervivencia a lo largo del tiempo. Y luego están aquellas que se consideran casi amenazadas, es decir, que si la situación sigue así, posiblemente no entren en ninguna categoría de amenaza, pero si la situación empeora, podrían ser amenazadas. Esas son las casi amenazadas. Las siglas que vemos ahí son en inglés y se utilizan internacionalmente: least concern, preocupación menor; near threatened, casi amenazado. Luego están las categorías de amenaza, que son justamente las que consideramos especies amenazadas. Las especies amenazadas son aquellas que pueden ser vulnerables cuando el estado de amenaza es relativamente bajo, en peligro cuando es considerable y en peligro crítico cuando puede ser, eh, que llegue a extinción prontamente si es que no se toman medidas. Entonces, vulnerable, del inglés también, igual vulnerable, en peligro, endangered, y en peligro crítico, critically endangered. Por eso sus siglas ahí en inglés. Y la otra categoría es la de especies cuando ya están extintas. De estas pueden haber dos categorías, es decir, extinta en estado silvestre, son especies que ya no existen en la naturaleza o ya no se conocen individuos en la naturaleza, como aparentemente es el caso del KGE, por ejemplo.
y extinta totalmente, es decir, que no hay ni en cultivares, ni en criaderos, ni en zoológicos, ni en la vida silvestre. Esas son las extintas X. Además, existen otras dos categorías, que son las de no evaluado, cuando justamente no se sometió al proceso de evaluación a un determinado taxón, y el de DD, Deficient Data, o datos insuficientes, cuando la información que se tiene es la adecuada para una categorización o para una evaluación. Nosotros en Paraguay hemos tratado de usar, sabemos que en muchas especies no tenemos mucha información, pero realmente tratamos de usar lo más que podíamos la información, y menos mal teníamos algunos materiales muy buenos que recopilaban los puntos de colecta, puntos de ocurrencia de los animales, entonces podíamos someterlo a cierta evaluación. Pero sí habían bastantes especies donde con 1 o 2 puntos nada más no podíamos llegar a hacer una evaluación de su estado de conservación. Aquí tenemos un cuadro, donde vemos cuáles son las categorías. Vemos arriba las categorías de extinto o extinto en vida silvestre. Luego las que consideramos realmente amenazadas, que son las que son en peligro crítico, en peligro o vulnerables. Luego casi amenazadas, preocupación menor, y finalmente datos insuficientes, cuando no se pudieron evaluar, o sea, se intentó evaluar pero no se pudo, o no evaluado cuando directamente no se sometió a un proceso de evaluación. También en nuestro caso, como van a ver después en la lista, tenemos un caso donde pusimos no aplica, porque si bien tenemos esta especie en vida silvestre, no aplica someterla a una evaluación de categorización, porque es una especie exótica o foránea que ocurre en Paraguay, que es el gecko común de las casas, o en Miraculous magulla. Entonces no aplica someterla a un proceso de evaluación, porque es una especie invasora y no nos interesa someterlo a una evaluación de si está o no está en peligro. De hecho, podría hacer que otras especies entren en peligro. Ahora, estas eran las categorías de la UICN. Pero, ¿cuál es la relación de esas categorías con la legislación nacional? Bueno, en la legislación nacional no existen todas esas categorías y subcategorías, entonces lo que se hace es una equiparación de las categorías que están mencionadas en la legislación nacional con las categorías de la UICN. Y así tenemos en las categorías de la legislación nacional, tenemos 2 categorías de amenaza o 2 categorías de especies protegidas. En nuestra ley habla de especies protegidas. Las especies protegidas pueden ser aquellas que están en peligro de extinción o las que están amenazadas de extinción, entendiéndose en este caso amenazadas como un grado menor que en peligro. Por lo cual, en peligro de extinción se define como toda especie, subespecie o población de una especie cuya supervivencia es poco probable si los factores causales de su actual situación siguen actuando. Y se equiparan con las categorías de la UICN de en peligro crítico y en peligro. Entonces, todas aquellas especies que salen categorizadas como CR o EN en la UICN, en la legislación nacional pasan a ser consideradas como en peligro de extinción. Y todas aquellas que son vulnerables en la UICN o en la categorización de la UICN son consideradas por nuestra legislación nacional como amenazadas de extinción, es decir, son especies, subespecies, poblaciones de una especie que corre riesgo de pasar a las categorías anteriores, es decir, en peligro de extinción, en un futuro inmediato si los factores adversos actúan sobre ella y no son corregidos. En este caso también incluimos nosotros la mesa de trabajo de reptiles a las casi amenazadas. Esto ya dependía un poco de las diferentes mesas de trabajo de especialistas. Por ejemplo, en otros grupos de trabajo, inclusive aquellas especies con datos insuficientes decidieron otorgarle una categoría de protección. Sin embargo, en los reptiles
estuvimos viendo que casi la mayoría de los reptiles que tenemos datos insuficientes es realmente por falta de datos de colecta, más que por otros datos como que son de un hábitat que está en peligro o situaciones así. Realmente se tuvo en cuenta cuando eran de hábitats, por ejemplo, como el bosque atlántico, de los médanos, eso se tuvo en cuenta. Entonces, si eran de datos insuficientes, pero que eran de hábitats que no están así en peligro muy grande, directamente se consideraron, no se consideraron como especies protegidas. Como digo, eso ya dependía de cada mesa de trabajo. Es decir, porque una mesa de trabajo trabajó con anfibios, otra con aves, otra con reptiles, que fuimos nosotros, que les voy a mostrar enseguida quién fue el equipo. Otro grupo trabajó con peces y otro equipo de una semana más o menos. Entonces, esto fue un trabajo bastante arduo, donde hacíamos una categorización justamente en base a estos criterios, pero, eh, como les digo, se tuvo que trabajar en equipos y estos criterios serían entonces de rápida reducción de tamaño poblacional, el criterio A, que ustedes después, cuando yo les muestre las listas, ustedes van a ver que estos criterios están representados en códigos, en unos códigos que aparecen al final de cada taxón. Entonces, cuando el criterio en base al cual fue evaluado o en base al cual nos dimos cuenta que está sometido a alguna categoría de amenaza o categoría de protección ante la ley nacional, si el criterio A es rápida reducción del tamaño poblacional, el criterio B es área de distribución pequeña, fragmentada o en disminución o fluctuante, el criterio C era tamaño población estimada, posee pocos individuos maduros, que en realidad en Paraguay la información que tenemos es básicamente de estos tres más que de otros, A, B y C, más inclusive del B, del criterio B. Pero también de algunas especies tenemos datos del criterio A, del criterio C. De pocas especies que teníamos información del criterio D, que es estimación que el tamaño de la población posee pocos individuos maduros, o sea, porque tenemos pocas estimaciones de poblaciones. Y también tenemos pocos análisis cuantitativos para someterlo al criterio E, que dice análisis cuantitativos que muestran probabilidades altas de extinción en estado silvestre. Entonces, como les digo, estos fueron los criterios para, volviendo atrás, en base a estos criterios podíamos definir si una especie caía en alguna de estas categorías, ya sea en peligro crítico, en peligro, vulnerable, casi amenazado o de preocupación menor. Y así, de este modo, podíamos equipararlos con la legislación nacional, donde, repitiendo, no pudimos, o sea, en la legislación nacional no hay todos estos criterios y subcriterios, pero hay dos criterios, en peligro de extinción y amenazado de extinción, donde las especies que con la categorización de la UICN resultan como en peligro crítico o en peligro, son categorizadas como especies protegidas en peligro de extinción, que aquí es el punto 1, y aquellas especies que en la categorización de la UICN fueron vulnerables y en el caso de nuestra mesa de trabajo de reptiles resultaron casi amenazados,
las incluimos en la lista de especies protegidas amenazadas de extinción, que es el número 2. Entonces, cuando vean las listas que les voy a mostrar al final, vamos a ver justamente que hay una correlación entre aquellas que son crítico o EN, peligro crítico en peligro, con en peligro de extinción para la legislación nacional, y aquellas que son vulnerables o casi amenazadas con amenazada de extinción en la legislación nacional. Inclusive le hice en colores diferentes para que se pueda correlacionar mejor. Normalmente esta metodología de la UICN perdón, está hecha para categorizar especies a nivel global, pero la propia UICN también anima a los estados miembros a utilizar esta metodología para elaborar categorizaciones regionales, que es lo que nosotros hicimos. Hicimos categorizaciones regionales para todo el territorio nacional, utilizando los datos que tenemos de todo el Paraguay. Inclusive tuvimos visitas de directivos de la UICN que nos vino a digamos, capacitar un poco más en esta metodología. Aquí tenemos una tabla de los criterios de la lista roja. Como ven, está todo bien subdividido otra vez en qué caso una especie caería en peligro crítico o en peligro vulnerable si es el criterio A. El criterio A tiene subcriterios A1, A2, A3, A4. Si la reducción del tamaño en el pasado, las causas de reducción son claramente reversibles y entendidas y han cesado, o si la reducción del tamaño poblacional no pudo haber cesado y no es reversible, o si la reducción del tamaño de población se proyecta hacia el futuro, no puede ser, ¿cómo se dice? No puede ser reversible. Eso es el criterio A, el tamaño poblacional. Después, donde nosotros teníamos bastante información en base a los puntos de colecta, es la extensión de presencia y el área de ocupación. La extensión de presencia se entendería como un ecosistema que ocupan, o un hábitat. Si este hábitat que ocupa una especie, específicamente un hábitat que tiene menos de 100 kilómetros cuadrados, esa especie estaría en peligro crítico. Si es de menos de 5.000 kilómetros cuadrados, está en peligro, y si es de menos de 20.000 kilómetros cuadrados, es vulnerable. Y el área de ocupación es cuando tenemos puntos de colecta y en base a esos puntos armamos un polígono, y ese polígono, si ese polígono es menos de 10 kilómetros cuadrados, esa especie es considerada en peligro crítico. Si es de menos de 500 kilómetros cuadrados, está en peligro, y si es menos de 2.000 kilómetros cuadrados, es vulnerable. En algunos casos decimos si 10 kilómetros cuadrados son muy chicos, que acaso hay especies que tienen un tamaño de un área de ocupación tan pequeño en Paraguay. Sí, pues sí hay, y ya vamos a ver más adelante. Luego las categorías C, D y E, donde casi no tuvimos individuos o especies o taxones categorizadas con los criterios D y E, pero sí tuvimos especies o taxones categorizadas con los criterios C. Ahora bien, todo esto se realizó a través de talleres de categorización, donde se juntaron especialistas de cada ramo para someter un listado de todas las especies que teníamos a estos estudios. En la mesa de reptiles estuvimos trabajando yo por parte del Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay y del MADES como coordinador, y nos ayudaron Hugo Cabral, Nicolás Martínez, Pierre Cachali, María Esther Tedesco de Corrientes, Argentina, Sabine y Tomás Vinque de Paraguay Salvaje del Chaco, Eli Ramos, Dulce Vázquez, y últimamente ya no en la mesa de trabajo, pero últimamente para coordinar los trabajos ya de edición y de formación de la lista y de la publicación pertinente, también se integró Marta Mote, que sin ella realmente esto hubiese tardado bastante más.
En estos talleres de categorización listamos todas las especies que podrían, que sabemos o que creemos que existen en Paraguay. Entonces listamos 195 especies. Se consideraron luego cambios taxonómicos y sinonimizaciones taxonómicas posteriores al taller. Entonces se tuvieron que cambiar, entonces bajó el número de especies porque mientras estábamos en proceso de categorización salieron publicaciones que sinonimizaron algunos de los taxones, por lo cual tuvimos que introducir esos cambios para que no salga desfasado ahora la lista roja y tener realmente una lista roja bien actualizada en el tiempo. También se realizaron 4 casos de downlisting. ¿Qué es el downlisting? Es cuando el análisis puramente, digámosle, usando las fórmulas y las matemáticas, por decirlo así, bien cuadrado, como receta de cocina, sale una categoría, pero el consenso de los científicos, de los especialistas, decide que esa categoría en realidad debería ser menor porque esa especie no está en realidad en una categoría tan alta de amenaza, ya sea porque se trata de especies relativamente comunes pero con pocos registros en Paraguay, o por ser especies de muy amplia distribución regional, por ejemplo Brasil, Argentina, y en Paraguay nomás tenemos pocos datos de colecta o pocos registros. Entonces son decisiones que se toman en el momento y entonces se hace el downlisting. En 4 casos hicimos entonces esto del downlisting, que salía con una categoría superior, pero luego la listamos con una categoría inferior porque son especies que realmente consideramos que son mucho más comunes o porque son de amplia distribución y simplemente hay pocas colectas en Paraguay. Bueno, como resultados tenemos 195 taxones listados. Luego eliminamos 2 de estos taxones por no estar finalmente confirmados para Paraguay, lo que nos dejó con 193 taxones. Evaluamos estos 193 taxones, o sea, listamos estos 193 taxones, uno lo agregamos después porque justo salió un taxón, una especie nueva que fue descrita después de que ya hicimos toda la categorización, entonces la incluimos en la lista para que la lista por lo menos esté bien completa. 4 fueron eliminados por sinonimizaciones, 4 especies que pasaron a formar parte de otras especies, lo cual nos deja con 189 reptiles listados actualmente para el Paraguay, de los cuales 102 consideramos que son de preocupación menor. 35, que es un número considerable, tienen datos insuficientes para ser categorizados. En su mayoría son colúbridos, serpientes colúbridos. Una especie que fue no evaluada, que fue justamente una especie que ya fue descrita posteriormente a la categorización y de la cual prácticamente no teníamos mucha información. Y una especie donde pusimos NA no aplica, que es justamente el gecko exótico Hemidactylus magulla. Entonces eso nos deja que 50 salieron con algún tipo de categoría de amenaza. Felizmente en Paraguay ninguna especie de reptil está extinta en vida silvestre. Sin embargo, 9 especies están críticamente amenazadas o críticamente en peligro crítico diríamos correctamente. 26 especies en peligro, 14 especies vulnerables y una especie casi amenazada. ¿Qué implica esto? Esto para la legislación nacional implica que son 50 especies protegidas para la ley nacional, de las cuales 35 para la legislación nacional son consideradas en peligro de extinción, que son todas aquellas CR y EN, críticamente en peligro crítico y en peligro, que tiene
esto tiene repercusiones legales muy serias, porque tráfico, abandono o cacería de una especie listada entre estas 35 especies en peligro de extinción pasa ya a ser un caso que pasa a la fiscalía, no sería solo una falta administrativa que pasa por el Ministerio del Ambiente, sino que cuando es, por ejemplo, comercio de alguna de estas 35 especies, pasa a la fiscalía también, por la legislación nacional, por el grado de protección. Y 15 especies serían entonces protegidas, amenazadas de extinción, que son estas 14 vulnerables, y una especie casi amenazada. Bueno, voy a mencionar amenazada es Caiman latirostris. En las categorizaciones previas, Caiman latirostris había salido hace 20 años como en peligro. Finalmente, hace unos 15 años, no estuvo considerada como en peligro, pero sí salió una resolución, en la resolución de la autoridad de aplicación, cuando eso, la SEAM o Secretaría del Ambiente, estaba listada como en peligro de extinción. Entonces, actualmente la información no nos muestra que esté realmente en una categoría de peligro, pero sí está cercana a algunos criterios, está cercano a cumplir algunos criterios. Sin embargo, es una de las especies que consideramos que se está recuperando en Paraguay, el caimán latirostris. Entonces, posiblemente en una categorización futura ya no la consideremos más como protegida ni vulnerable, ya que ahora en realidad por la UICN no entró en ninguna de las categorías, simplemente resultó como casi amenazada. Ahora lo que sigue es que en base a toda esta información recabada, se va a emitir una resolución del Ministerio del Ambiente, del MADES, que el nombre de la resolución será por la que se actualiza el listado de las especies protegidas de la vida silvestre de la clase Reptilia. Esta resolución ya está, según lo último que averigüé, ya está para la firma del ministro en realidad, o sea, estamos a poquito de que salga esta resolución, ya está con dictamen técnico favorable, ya está con dictamen jurídico favorable, entonces ya está como para ser suscrita esta resolución. Estamos a poquito de que salga esta resolución. Y posteriormente también ya estamos arduamente trabajando en la publicación científica donde se menciona todo esto, todos estos datos y ya mucho más en extenso de lo que puedo hablar yo acá. Y también justamente con fotografías identificatorias de todas, no de todas las especies, pero de todas las especies que fueron categorizadas, de esas 50 especies. Es decir, sería un material con fichas de 50 especies amenazadas de reptiles del Paraguay. Bueno, esto no es... Voy a salir de esta pantalla y voy a pasar... Están en Excel. Entonces voy a pasar ahí y les voy a mostrar todos los listados que realizamos ahora. Bueno, lo que vemos aquí ya es, copié aquí, porque esto no es la tabla de trabajo. La tabla de trabajo es inentendible porque es larguísima y con muchas fórmulas y demás. Lo que aquí hice fue un resumen en el cual podemos ver todas las 195 especies originales listadas. Donde aquí vemos los criterios. Tenemos primero las tortugas. Estos son todos los criterios y estas son las categorías donde finalmente las que quedan protegidas son las CR, BU, EN. Estas son las que tienen estos criterios acá, son las que quedan como protegidas. Las que son LC,
no quedan como protegidas. En este caso, Caiman latirostris quedó NT o casi amenazada. Entonces queda como protegida, en este caso por decisión de la mesa de trabajo. Igual, si seguimos crudamente los datos que tenemos, saldría como en peligro, pero sabemos que es una especie muy común y ampliamente difundida y que Paraguay simplemente es el límite de distribución de esta especie hacia el sur del continente, y que también la zona donde ocurre en Paraguay no hay muchas colectas, que es hacia el Pantanal paraguayo. Entonces, por consenso, se hizo un downlisting a vulnerable. Lo mismo con Liolemus chacoensis, que es simplemente una especie que hay pocas colectas, porque yo creo que es porque es demasiado veloz y rápida y difícil de colectar. Por eso hay pocas colectas en las colecciones científicas, pero es una especie muy vista comúnmente. Luego aquí las que están marcadas en amarillo son las especies que se eliminaron luego de la lista, luego de que hicimos la categorización, ya que fueron sinonimizadas. Tropidurus guaraní, Tropidurus tararay, Tropidurus teyomirin fueron sinonimizados con Tropidurus laguna blanca. Y entonces se tuvo que volver a categorizar, porque Tropidurus laguna blanca, si era solo laguna blanca original de 2016, era una especie críticamente amenazada, pero al ser sinonimizadas todas estas otras con laguna blanca, queda en LC. Perdón, Tropidurus guaraní no fue sinonimizada con laguna blanca, sino con espinulosus. Luego ocurren las que tenemos gatos deficientes, como Homonota borelli. Y entre estos Homonota, aquí está, Homonota marte, que fue descrita en 2018, fue la única especie que no sometimos al proceso de evaluación. Es la única NE que tenemos, la única no evaluada. Luego tenemos otra especie que sucedió lo mismo como con Iguana iguana, con Dracena paraguayensis, salió como en peligro, pero por la información que tenemos, los muy frecuentes avistamientos, pero pocos datos de colecta, pero como digo, en su zona de distribución es común, se ve frecuentemente en su zona de distribución. Se hizo el downlisting a vulnerable, Dracena paraguayensis o el Viborón o el Teyuyacare, que también es el Pantanal. De hecho, es endémica del Gran Pantanal. Y bueno, en Paraguay nos toca el Pantanal, por eso también tenemos poco de esta especie. Luego, todos los anfibenios, de los cuales la mayoría son anfibenidos, Amphibena roberti, resultó categorizada en peligro. Después de los leptotiflópidos, de las culebrillas ciegas, Renaungirostris también resultó categorizada en peligro. En este caso, justamente aquí tenemos casos donde sometimos a evaluación dos subespecies. En el caso de Boa constrictor, separamos la evaluación de Boa constrictor occidentalis y Boa constrictor amarali, que actualmente es Boa constrictor constrictor. En la otra lista ya más actual van a ver que ya no está como constrictor amarali, sino como constrictor, donde constrictor occidentalis resultó vulnerable y constrictor como en peligro. Las otras especies que también sometimos a evaluación por subespecie fueron las Erythrolampus poecilogyrus y ¿cuál otra fue? No me acuerdo. Oxytropus rombifer. Por un lado rombifer, por otro lado rombifer initifasciatus, pero todas ellas resultaron preocupación menor. Ninguna de ellas finalmente resultó. En colúbridos tenemos muy pocos que fueron sometidos porque hay muy pocos datos de colecta, entonces hay muchos DD, muchos con datos insuficientes.
Y finalmente, Pseudomophis genima también, pero el downlifting fue a preocupación menor porque también es una de esas especies que es abundante y común. Los biólogos en el campo la solemos ver, pero hay pocas colectas. Aquí tenemos a un momento no de la lista, pues fue anteriormente nada con Apóstoles. Y esto simplemente es para mostrarle toda la lista de especies que fueron categorizadas y no solo aquellas que están categorizadas con algún grado de amenaza, sino la lista cruda y completa. Una especie nueva que no fue confirmada. Entonces, la lista ya solo de las especies amenazadas. Entonces, aquí como reseña general tenemos cuatro eliminados por sinonimización, perdón, y de ellas entonces 102 de preocupación menor, 35 con datos insuficientes, una no evaluada que es Homonotamarte y una aplica que es Hemidactylus magulla, el gecko que yo le llamo la chirusa invasora. Cuenta con alguna categoría de amenaza, repito. Ninguna extinta, no críticamente en peligro crítico, 26 en peligro, 14 vulnerables y una casi amenazada que es Caiman latirostris. Sí, Caiman latirostris. Aquí tenemos entonces el resumen general sobre amenaza. Así podemos leer, si tenemos, voy a ver la hora. Sí, estamos bien de tiempo. Podemos leerlas una a una. Acanthochelis y en peligro de extinción. O sea, ustedes ya van a saber si es rojo ante la legislación nacional en peligro de extinción, si es amarillo amenazada de extinción. Yo ya voy a leer las categorías UICN. Entonces, Acanthochelis pallidipectoris en peligro de extinción, en peligro crítico. Acanthochelis mesoclemis van der Hegel, vulnerable. Phrynops geoffroanus, vulnerable. Phrynops hilari en peligro. Phrynops williamsi en peligro, Hydromedusa tectífera vulnerable. Vemos que las tortugas, de las 10 tortugas que tenemos, creo que, a ver, una, dos. Sí, tortugas que tenemos amenaza. Entonces, darle un poco más de hincapié a las tortugas. Que lo en peligro, las que no están con alguna categoría de amenaza son Acanthochelis macrocéfala y Ginosternon scorpioides. Todas las demás tortugas están con alguna categoría de amenaza.
¿Ahora se me escucha? Hola. Ok. Entonces voy a repetir de esta lista de las especies amenazadas, ya que lo demás fue todo lo que iba diciendo, era un resumen. Entonces, ya a la lista, solo hablando de las especies con alguna categoría de amenaza, tenemos, repitiendo, Acanthochelis pallidipectoris como críticamente amenazada, Mesoclemis van der Hegel, vulnerable, Phrynops geoffroanus, vulnerable, Phrynops hilari en peligro, Phrynops williamsi en peligro, Hidromedusa tectífera vulnerable, Chelonoidis carbonarius en peligro y Chelonoidis chilensis en peligro. ¿Qué significa esto? Que de las 10 tortugas que tenemos en Paraguay, 8 están con alguna categoría de amenaza. Las únicas que no están en alguna categoría de amenaza son Acanthochelis macrocéfala y Quinosternon scorpioides. Después todas las tortugas están con alguna categoría de amenaza. En el caso de los caimanes, tenemos justamente el único ejemplar, la única especie que consideramos casi amenazada, Caiman latirostris, y Paleosucus palpebrosus, o el yacaré enano, yacareita, en peligro crítico, ya que hay solo un registro confirmado en Paraguay. Ahora pasamos a los saurios. Tenemos iguana como vulnerable, como les había mencionado antes, fue sometido a downlisting porque originalmente había salido como en peligro, pero se aplicó el downlisting y la consideramos finalmente como amenaza, como vulnerable. Las lagartijas Norops meridionalis y Anisolepis longicauda en peligro, Liolemus azarai, que es se considera en peligro crítico. ¿Por qué? Porque es una lagartija que ocurre solo en el complejo Yacyretá y sobre todo en las dunas de arena del complejo Yacyretá. Es decir, si esas islas se inundan del todo, esa especie llega a desaparecer. Por eso la consideramos críticamente amenazada. Liulemus chacoensis vulnerable, que es el otro caso que les había mencionado que se sometió a downlisting, porque hay pocas colectas, pero como le digo, una especie críticamente amenazada es el gecko de las rocas, o Monota rupícola, que describimos en el 2007, que solo se conoce hasta ahora de un complejo rocoso de Paraguarí, de Piribehuí, en una pequeña serranía de Piribehuí, y hasta ahora no se ha encontrado en ningún otro lugar. Si esa pequeña serranía desaparece o es sometida sobreexplotada por el tema de las piedras que se usan para cascada y para caminos, si es sobreexplotada, esa especie podría desaparecer. Ese pequeño gecko lo encontramos ahí y solo hasta ahora. Homonota septentrionalis, que es un gecko recientemente descrito del Chaco, también en peligro. Philopezus hoiteri es un gecko muy parecido al gecko común grande, al Philopezus, que también puede caminar por el vidrio, así como el gecko exótico, y que nosotros antes pensábamos que era la misma especie que había en el Chaco, la misma especie que había en Cerro Corá, en Amambay, y la misma especie que se descubrió hace pocos años en Piribehuí, es decir, en el departamento Paraguarí, y en Cordillera, en Tobatí específicamente.
Pero los estudios de Pierre Cacciali, aquí, publica finalmente en 2018 a esta especie que es de Paraguarí y de Tobatí como una especie propia nueva. Veo que José Méndez está escuchando esta presentación. José, ¿te acordás cuando por primera vez le llevamos a Pierre y colectó su primer ejemplar de Philopezus hoyteri ahí en Tobatí? Bueno, aquí tenemos Copeblossum punctatum en peligro, Cercosaura ocellata en peligro, Colobosaura modesta en peligro, Micrablepharus maximiliani, la lagartijita de cola azul en peligro, Dracena paraguayensis, es un caso donde aplicamos el downlisting, justamente. Entonces, había salido categorizada como en peligro, pero decidimos hacer el downlisting a vulnerable. Salvator Duceni, el teyuguazú amarillo que está en el Cerrado paraguayo, en peligro. El teyuguazú tután, el teyuguazú del Chaco, el Salvator rufescens, vulnerable. Aquí el caso que había mencionado hace rato, el único anfisbénido que había datos suficientes y que no era preocupación menor es la Amphisbaenia roberti, que está en peligro. Rena ungirostris, que es muy llamativo porque tiene como un piquito, es una culebrilla ciega, un leptotiflópido con un piquito curvo como un lorito, también en peligro. Boa constrictor occidentalis, la boa constrictor del Chaco, vulnerable. La boa constrictor o constrictor de la región oriental, en peligro de extinción para Paraguay. Epícrates alvarezi, que es la boa arcoiris chaqueña, vulnerable. Y Epícrates crassus, que es la boa arcoiris pero de la región oriental, en peligro, que antiguamente eran ambas consideradas subespecies de Epícrates cencria. En el caso de Eunectes murinus, hoy día tenemos mucha más información que hace 10 años. Hace 10 años todavía se la consideraba en peligro o en peligro crítico. Hoy día tenemos mucha más información que realmente es más común de lo que pensábamos en el Paraguay y con un rango de distribución mayor de lo que pensábamos. Entonces, en esta categorización salió ya como vulnerable. Otra especie que salió como en peligro crítico es Chironis bicarinatus, que solo hay pocos datos y que es del bosque atlántico, es una especie de bosque y bueno, su hábitat está cada vez menos continuo, está desapareciendo su hábitat. Atractus paraguayensis también en ese momento, con la información que teníamos, en peligro. Ahora cada vez tenemos más información, pero bueno, eso es lo que en ese momento había. Atractus reticulatus como vulnerable. Y Apostolepis ambiniger y Apostolepis intermedia como en peligro crítico. Phalotris matogrossensis en peligro. Phalotris lemniscatus en peligro también. Phalotris nigrillatus en peligro también. Voy bajando. Todas las Phalotris acá. Phalotris norman scotti en peligro. Phalotris tricolor en peligro. Clelia plumbea en peligro. Musurana kimi en peligro crítico, porque en Paraguay también los pocos registros que hay son del complejo Yacyretá. No sabemos si hay muchos, o sea, hay otros pocos registros en el sur del bosque atlántico paraguayo, pero son muy pocos los registros de todos ahí en el sur, hacia Itapúa y Misiones, complejo Yacyretá. Oxyropus petolarius, que es la falsa coral del bosque atlántico, también en peligro. Vemos que casi todas las especies de bosque atlántico, especies fosforiales de áreas urbanas, que ocurren en áreas urbanas, así como en este caso de
Apostolepis ambiniger, que es muy de esta zona urbanizada del departamento central, o Phalotres norman scotti, que es muy del Chaco central, donde están los centros productivos del Chaco, en peligro y en peligro crítico. Xenophobia undulatus, que si bien teníamos poca información, pero teníamos lo suficientes datos de colecta para categorizarla finalmente en peligro de extinción. De todas las Micrurus, de las 7 especies de Micrurus categorizadas, 2 especies nos salieron como categorizadas, en este caso Micrurus corallinus como vulnerable y Micrurus sylviae como en peligro crítico. ¿Por qué en peligro crítico? Porque es muy específico su ambiente. Es de los pastizales naturales que ocurren en el bosque atlántico. El bosque atlántico está desapareciendo y además dentro de esa matriz de bosque atlántico hay unos cuantos pastizales naturales y esta especie es de esos pastizales naturales que ocurren en el bosque atlántico. En Paraguay está desapareciendo ese hábitat. Y finalmente, las últimas especies fueron Botrops yararaca y Botrops pauloensis, que también por los datos que hay, decidimos colocarlas o categorizarlas como vulnerables a ambas. Bueno, esto fue entonces todos los datos que vimos, todas las listas. Me dio gusto porque finalmente pude mostrarles la lista larga. Yo pensé que el tiempo no iba a dar para mostrarles la lista larga con todas las especies. No les pude leer uno a uno todas las especies, pero sí, sí pude por lo menos mostrarle a grandes rasgos y las decisiones que se tomó en cada caso y lo que pudimos hacer en cada caso. Entonces, es esto lo que queda, la resolución que creemos que está ya a punto de salir, y una vez que tengamos eso también, ya con esa información de la resolución podemos sacar la publicación científica que ya está en últimos momentos. Bueno, muchas gracias por su atención. Con gusto hablarles de esta categorización y del trabajo siendo honesto. Vamos a dejar ahora un espacio abierto para ver si alguien ha escrito preguntas abajo. Por ahora no he visto que nadie haya escrito preguntas abajo, pero vamos a dejar un dato abierto para preguntas. Por el tiempo está un poco desfasado, entonces yo estoy hablando mucho antes de lo que ustedes, mucho antes, por lo menos 10-15 segundos antes de lo que ustedes escuchan. Entonces vamos a esperar que escuchen que yo les digo que pueden hacer preguntas y ver si hay alguna inquietud, alguna pregunta, alguna específica sobre la cual quieren saber.
Bueno, aquí me vino una pregunta que decía con respecto al estudio realizado que tantas especies están amenazadas en el Chaco y mea culpa, no hice la división por ecorregiones todavía, pero diciendo así a grandes rasgos podría decirles que más o menos la mitad, o sea, unas 20 a 25 especies serían del Chaco, muchas de ellas amenazadas de extinción, pero también en el caso de Acanthochelis pallidipectoris sería también en peligro crítico. Y algunas especies que son específicas del Chaco Central en peligro. Pero, a ver, tenemos... Voy a hacer un conteo rápido, no nos va a tomar mucho tiempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Unas 21 especies aproximadamente son las que están categorizadas y con algún grado de amenaza y que están en el Chaco. De esas, otra vez, yo diría, ahora no miré otra vez bien, pero unas 15 son, o entre 10 y 15 son exclusivas del Chaco, porque también hay especies compartidas entre el Chaco y la región oriental, ¿no? Pero como les digo, son 21 entonces las especies que ocurren en el Chaco y que están con alguna categoría de amenaza. Veremos si cae alguna otra pregunta. Ahí, ahora sí ya estoy viendo las preguntas que van cayendo. José, no, Philopezus przewalski finalmente quedó siendo la especie que está en el Chaco y en Cerro Corá, es decir, en Amambay. Y Philopezus hoyteri es la que está en la que habíamos visto en Tobatí y en Paraguay, que está aquí categorizada como en peligro de extinción. Philopezus hoyteri, descrita en 2018. Ahora veo también un comentario de los nombres comunes. Sí, los nombres comunes van a ser publicados en la lista
Ahora, por una cuestión de tiempo, no mencioné en todos los casos los nombres comunes, pero como me preguntó Tetsi acá, los nombres comunes van a salir tanto en la resolución como como en la publicación científica. En muchos casos de colúvidos pequeños y de saurios pequeños no hay nombres comunes muy específicos, Yui o Mboyi nomás, pero siempre tratamos de darle algún distintivo para que se pueda encontrar un nombre común específico. Ese pregunta por la chirusa invasora. ¿Por qué está dentro de la clasificación? Justamente no la metimos en la clasificación, pero sí obviamente está listada, porque cuando nosotros como herpetólogos salimos al campo y hacemos una colecta en el monte, encontramos a esa especie. Esa especie no está solo en las casas, es una especie que está en el monte, es una especie asilvestrada, o sea, ni siquiera es asilvestrada, una especie exótica introducida y que se encuentra en los ambientes naturales, se la encuentra en el campo, se la encuentra por las casas, se la encuentra, si vamos inclusive a algunas zonas como algunas áreas protegidas, ya la encontramos. Entonces, está en la lista de las especies silvestres que encontramos en Paraguay, pero justamente no aplica categorizarla, o por eso le pusimos el NA de no aplica, porque no es una especie nativa. Entonces no está categorizada. Está nomás mencionada en la lista de reptiles del Paraguay porque es una especie de reptiles que podemos encontrar en Paraguay, pero con la aclaración que no es una especie nativa, ¿verdad? Es una especie exótica. Por eso no aplica o no correspondería asignarle una categoría de amenaza. Creo que está contestado Ezequiel. Bueno, con esto creo que llegamos al final. Veo que ya no hay más preguntas. Además, ya estamos 1 hora y 10 minutos acá conectados.
A ver si alguien todavía hace alguna pregunta. Voy a contestar. Aquí a la pregunta de José, si la lista estará disponible en alguna página web. Una vez que salga la resolución justamente va a estar disponible en la página web del MADES, y una vez que está en la publicación va a estar va a estar publicada en el boletín del Museo Nacional de Historia Natural del Paraguay, y este boletín también va a estar subido a la web. Entonces va a estar disponible. Supongo que también otras iniciativas como la propia APA y, por ejemplo, otra iniciativa como el Grupo Serpientes Paraguay estarían interesadas y podrían alzar esa lista a sus respectivas páginas. Pero sí, va a estar subida tanto en la página del MADES a través de la resolución, y en la página del museo y en la página del boletín del museo a través de justamente la publicación en el boletín. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a ir cerrando aquí, y posteriormente a esto voy a ir revisando las preguntas que vayan subiendo a la página de la APA, la Asociación Paraguaya de Herpetología, y ahí finalmente puedo contestarle las preguntas que surgieran ya después de esta presentación. Solo les pediría que justamente cuando vuelvan a hacer preguntas posteriores, me etiqueten en la pregunta, entonces así les aseguro que lo más antes posible voy a estar respondiendo. Muchas gracias.